Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo Ciudadano sin Pauta, esta vez con un tremendo personaje de la política nacional como es Fernando Flores. ¿Cómo está? Buenas. Hola. Fernando Flores nació en Talca en el año 1943, estudió en el Liceo Blanca Encalada de esa ciudad, se tituló de ingeniero civil industrial en la Universidad de Chile el año... Católica. En la Católica, en el año 68. No, sí, 65. ¿75? ¿Sí? 65. 65. En 70 fue nombrado director técnico general de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, y simultáneamente fue director del Banco Interamericano y presidente del Instituto Tecnológico de Chile. Durante el gobierno del presidente Salvador Allende encabezó 3 ministerios: Hacienda, Economía y Secretaría General de la República. Durante su exilio se radicó en Estados Unidos, donde trabajó en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford y obtuvo un doctorado en lenguaje en la Universidad de Berkeley. Fue senador de Tarapacá, Arica, Parinacota entre el año 2002 y el año 2010, donde integró, entre otras, la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación. Renunció al Partido por la Democracia el año 2007 y fundó, junto a Jorge Chauson y Esteban Valenzuela, el movimiento Chile Primero. Es miembro del directorio de la Fundación País Digital y además de fundador de la Fundación Mercator y del Colegio Altamira. Como miembro del Senado, integró las comisiones de Economía, Defensa y de Ciencia y Tecnología e Innovación. No se presentó a la reelección y el 31 de marzo del año 2010 fue designado por el presidente Sebastián Piñera como presidente del Consejo Nacional para la Innovación, para la Competitividad, y para nosotros es un privilegio hoy día tenerte en este programa. Y me gustaría hacerte la primera pregunta. ¿Puedo completar la biografía? Por supuesto. Sale ahí, falta que tuve 3 años preso y que fui exiliado, y estuve en la moneda con el presidente Allende para el bombardeo. Sí. Eso creo que son hitos importantes en la historia de Chile que uno no puede prescindir de. ¿Estuviste preso dónde, Fernando? ¿Ah? ¿Dónde estuviste preso? En muchas partes. Estuve en la isla Dawson, estuve en Huitoquen, tu circunscripción, estuve en la escuela militar, estuve finalmente en Tres Álamos. Lo digo eso simplemente para ponerlo todo junto. Porque en un contexto. No contexto, pero además la vida de uno y las experiencias todas se van sumando. Así. Si hay algo que aprendí de la prisión es paciencia. ¿Okay? Fernando, tú has encabezado de alguna manera un esfuerzo importante de generar perspectiva en Chile. ¿Cuál es la importancia de que los países construyan y sueñen su futuro? Yo pienso que la vida es un sueño, entonces, en el sentido de que el presente está siempre iluminado por cuentos que nos contamos sobre futuros posibles, amenazas, y eso para bien y para mal. Uno puede tener cuentos que no son plausibles, pero son fantásticos y la gente los toma por reales, ¿no? La ideología son un poco eso, pero la imaginación y la memoria son indispensables en los seres humanos. Ahora, yo creo que lo que vivimos ahora es una época de cambio acelerado, histórico. Yo soy convencido que estamos en una coyuntura semejante a la que vivieron seguramente la gente a la final de la Edad Media y el Renacimiento, donde las bases anteriores empiezan a colapsar. Y es difícil decir tengo el principio, pero lo podemos ver en varias tendencias. Por eso lo que yo hago no lo llamo perspectiva, lo llamo más bien tener al mundo en su conjunto, en totalidad, en cuenta, tanto el espacio-tiempo y el espacio físico. Y en un mundo vertiginoso como este, ¿es posible generar perspectiva a 10 años, a 15 años? ¿Tú usas la palabra perspectiva o prospectiva? Prospectiva. Yo no la uso, así que te la digo por las razones siguientes, porque creo que nos lleva a pensar el futuro como un acto conocible. Y yo digo, no, lo que tenemos que ver primero es, antes que la perspectiva, es ver cuáles son las fuerzas grandes que están funcionando, porque depende con qué escala del tiempo tú mides. Es lo que nos parece a nosotros vertiginoso, a lo mejor en otra escala logarítmica es más lento. Y hay que saber, y viceversa, hay que saber mirar eso. ¿No es cierto? Cuando uno dice, por ejemplo, el Sol es una estrella joven, tiene 5.000 millones de edad, y le quedan otros 5.000 millones. Bueno, claro, en la perspectiva de la creación del universo, menos de un tercio de lo que hay. Entonces, yo creo que hay que ver qué está ocurriendo en ese terreno. Y eso es difícil, pero hay ciertas cosas que nos apoyan. Por ejemplo, mira, en el Silicon Valley, una de las
principios básicos, lo cual no quiere decir que sea una verdad, quiere decir que es un principio, un punto donde uno se apoya. Y después lo discutimos, si quiere. Es la famosa ley de Moore. ¿Tú la conoces? La ley de Moore dice, mire, y esto partió porque alguien formuló un principio que no se llamaba ley de Moore, pero fue el señor Moore, en el año 66, y dijo, mire, todos los años esta cosa somos capaces de poner más circuitos impresos en un pedazo de chip. Era uno de los fundadores de Intel, se llama Gordon Moore. Y esto significa que vamos a ser capaces de tener más circuitos, vamos a tener más velocidad, vamos a tener que ser... Y predijo eso. Entonces la impresión de circuitos se transformó en el fundamento de todo el resto. Y eso después se transformó en ley, que más o menos dice lo siguiente. Dice, cada 18 meses se duplica la capacidad de cómputo, por unidad de superficie o por unidad económica, si tú lo quieres llamar. Y eso significa que más o menos cada 10 años son 100 veces. Y 20 años son 10.000 veces, ¿no es cierto? Y 30 años son 1.000.000 de veces. Y si uno mira lo que ha pasado desde aquella época a ahora, es más o menos lo que ha ocurrido. Los computadores han multiplicado la productividad casi por 10 millones de veces. Imagínate que los automóviles le hubiera pasado eso. Perdón. Y si no fuera así, no tendríamos celulares, no tendríamos esto. Entonces, cuando uno está haciendo tecnología, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, uno siempre tiene que mirar que por lo menos tiene que estar mirando a 3, 4 años más las herramientas que va a tener, ¿no? O sea, los componentes que uno va a tener para poder hacer las cosas, tienen que mirar los 3, 4 años porque lo que hay hoy día ya está obsoleto en los laboratorios. Bueno, ese principio es válido y está basado en la posibilidad de poner más circuitos en un espacio plano. Fíjate que eso está hoy día llegando al borde ya no se pueden poner más, porque empiezan a producirse interacciones atómicas inestables. Bueno, entonces, por ese lado ya no va a haber más progreso en la ley de Moore, a menos que se invente otro principio mecánico, o físico, mejor dicho, que lo hiciera. Entonces, de ese punto de vista uno puede hacer perspectiva, pero una perspectiva basada en tendencia, no perspectiva basada en... Lo que no se puede hacer es decir, en 30 años más la gente va a vivir de esta manera, va a usar estas cosas y vamos a tener estos circuitos y estas implicaciones, no las sabemos. Fíjate que la cosa que ha pasado, por darte un ejemplo, con los ¿cómo se llaman estas cosas que ahora están de moda? Los aviones drones. Los no tripulados. Si tú te acuerdas, eso partió con los juegos de los niños, que uno hacía estos aviones chicos de esto y los manejaba, ¿no es cierto? Y parecía un juego. Bueno, eso mejorado por la tecnología moderna y con los satélites y qué sé yo, se inventaron estos clones que la guerra sin soldados. Y a las fuerzas aéreas del mundo la están cambiando totalmente. Bueno, pero resulta que ahora vienen los mini-clones, los mini-drones, que tú vas a poder meter una bomba dirigido desde 1 kilómetro de aquí y la llevas en el bolsillo, la haces volar y depositas un tipo de terrorismo nuevo que puede ocurrir. Bueno, a nadie se le ocurrió, ni siquiera a los inventores, que eso eran las consecuencias de lo que hacía. Entonces yo diría que eso es lo que más me impresiona a mí. Pero tú partiste con un programa en la Unidad Popular, CyberSync. Sí. ¿Esta fue tu primera cercanía con el mundo de la tecnología, de la ciencia y la innovación? Yo era estudiante de ingeniería, entonces todo estudiante de ingeniería, fue de los primeros cursos, que al salir ya habíamos visto un computador. Lo habíamos olido, por lo menos. Entonces eso me hizo pensar desde que esto venía, entonces estuve preocupado de eso. Pero la verdad las cosas es que a mí nunca fue la computación la que me sedujo ni hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que te seduce? Lo que me produjo fue la organización humana, cómo se produce más trabajo, cómo nos relacionamos y qué papel juega la tecnología. Por eso tú te das cuenta, el CyberSync al final es una invención de comunicaciones. Y eso fuimos pioneros en el mundo, yo diría. En parte porque teníamos buena asesoría, porque el pensador más importante en aquellos años era un inglés que se llamaba Stafford Beer, lo trajimos a Chile. Hicimos cosas con él y fue bueno. Y a mí me ayudó mucho en mi carrera. Después, cuando me fui a Stanford, eso me sirvió. Me sirvió no tanto por los conocimientos, sino por la visión. Y cuando vi allá cómo venía el pastel, eso ocurría en Xerox Park, vi el futuro. Entonces, lo que dije, bueno, este futuro va a tener estas características tecnológicas y económicas. Veamos esto y ahí, a raíz de eso, produje la otra invención que es los coordinadores.
que fue muchos años después, basado en principios distintos, pero en la misma onda, ¿no? de la comunicación, de la coordinación. Y qué sé yo. ¿Y cómo han sido estos años a cargo del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad? Bueno, lo primero creo que debemos detenernos para los telespectadores en hablar qué es lo que es el Consejo, ¿no es cierto? Así es. Entonces el Consejo es una institución creada, yo le doy el mayor crédito al ministro Izaguirre, del ministro de Hacienda, de que con el presidente Lago probablemente y otra gente, Juan Claro, ¿no? Me acuerdo, y después el ex senador Benninger, que fue el primero que presidió claro, antes que existía fue una comisión, ¿no? Que se dieron cuenta de una cosa que yo creo que es bien importante, que no basta el mercado ni basta la regulación como manera de manejar el Estado, que eran una cosa que yo creo que la primera parte de la concertación y el gobierno militar tomaron, ¿no? Mercado y buena regulación es el rol del Estado, ¿no? Había algo nuevo que se llamaba innovación, que no es ciencia y tecnología. Yo creo que es un gran error pensar, ¿no? Porque si fuera ciencia y tecnología, bueno, ¿para qué crean más instituciones? Hagan andar bien con ICIT, se supone, y complementarlo con la Corfo. Y siempre ha estado ese dilema. Entonces, este tercer actor, ¿qué papel juega? Nunca quedó bien definido, pero por lo menos, yo diría, se abrió este camino. Y desde ahí esto se concretó en el primer periodo de la presidenta Bachelet de los primeros meses, con Izaguirre como secretario general, y tiene un mandato el Consejo. Mira, esto es un grupo de personas que se juntan con un grupo de personas del gobierno para mirar el país adelante, no como perspectiva, pero sí qué tenemos que hacer para que el país enfrente el cambio. Yo diría que ese es como el asunto fundamental, ¿eh? Ahora, no estaba claro en sus papeles, como todas las cosas son tentativas, y fueron dándose tiempo. Entonces, cuando yo llegué al Consejo, me di cuenta rápidamente de que era absurdo pensar que había siete señores, de los cuales solo uno trabaja medio tiempo, que es el presidente, con un pequeño staff, era capaz de producir una estrategia. Y segundo, que producir estrategia es una cosa ridícula. ¿Por qué es una cosa ridícula? Porque existe la libertad del sector privado, la libertad de los ministerios y la rapidez. En gobierno de 4 años, imagínate quién le da, como se dice en chileno, pelota, una cosa que tiene... Está pensando en el futuro, claro, en el largo plazo. Claro. Ahora, sin embargo, tiene este mandato de que tiene que entregar una orientación, una estrategia. Ahora, a la luz de lo que habían pasado los otros consejos de los 4 años anteriores, que por lo demás se trató de que hubiera continuidad, se dejaron 6 o 7 consejeros, se los invitó a seguir, es de que hiciéramos una cosa distinta y que realmente viéramos de qué se trata. Yo ahí es donde doy mucha importancia a lo que yo llamo las predisposiciones anímicas o estados de ánimo, ¿no? El estado de ánimo de los que nos interesa es de urgencia. El estado de ánimo del país no es de urgencia en esto. El país está más preocupado del Transantiago, de las pensiones, del salario mínimo, de la chuchoca también, porque no sé, fui senador, así que entiendo perfectamente eso. De todas esas cosas que son el cotidiano, ¿no? La noticia, la coyuntura. Y esto a largo plazo, y segundo, parece inmenso. Entonces, una tendencia que este país tiene, y ahí me sirve mi experiencia gringa, es olvidarnos del mundo. Olvidémonos del mundo, pues tratemos de arreglar la educación sin pensar en el mundo, hagamos del comercio un mal, por lo tanto, nos preocupamos de atacar eso, pero no nos preocupamos de que al final tenemos que vivir en el mundo. Claro, y cuando los chinos cambian, nos decimos, oye, pero nuestros productos dependen, no nos podemos comer el cobre, porque el cobre tiene que estar hecho en aparatos que tienen que diseñar los americanos, fabricar los chips en Taiwán, armarlo en China y venderlo, ¿no? Entonces, resulta que el futuro de Apple y el futuro del cobre, el futuro de Apple, el futuro del cobre y el futuro de la China están unidos. Absolutamente ligados. Entonces, tenemos que pensar este asunto. Y eso aparece como abrumador, ¿no? Y ahí... ¿Por qué cuestan estas miradas pluridimensionales? Porque, de alguna manera, es necesario tener una mirada pluridimensional, una mirada holística, y cuesta. Yo creo que es muy importante saber hacerla, porque si tú miras todo, no ves nada. ¿No es cierto? La gracia de los mapas es que ven poco. Sí, ¿no es cierto? Si ven mucho, y la gracia de Google es que una simple línea, uno escribe 3 cosas y saca harto. Dejamos que el ordenador haga la red haga el resto.
y por eso ha sido exitoso, ¿no? El Consejo sacó un documento que se va a dar a conocer en los próximos días públicamente y que se llama Surfeando hacia el futuro. Aquí lo tenemos. ¿Se lo ponemos a la cámara? Eso, si quiere? por supuesto. Se lo pongo. Yo creo que este es el documento, Surfeando hacia el futuro, pensando el Chile en el horizonte del año 2025. Y esto es un esfuerzo importante porque contiene, yo diría que los lineamientos generales de lo que debe ser una política de innovación para el país. Pero para entrar a aquello previo, ¿qué nos hace falta para tener un espacio institucional permanente que nos permita, como la Comisión Futuro en Finlandia, que dio un salto, que logró que el país generara diálogo social, generara las confianzas necesarias, de poder generar esto mismo en Chile? Nosotros hemos avanzado en la Comisión Futuro, pero hoy día está marcada por el tema de la ciencia y la tecnología. Esperamos que haya un espacio para generar ese diálogo social necesario. Yo estoy en desacuerdo contigo, y me gustan los desacuerdos porque los desacuerdos producen lo primero, que es, vamos a lo importante, ¿no sé? A lo mejor nos ponemos de acuerdo después del desacuerdo. Que yo creo que en Chile se habla mucho de ciencia y no se habla nada de tecnología. Y se confunden las dos cosas. La ciencia, ¿no es cierto?, tiene en su origen preguntas. Dilucidar preguntas sobre el universo a base de principios que se han ido acumulando, y de repente reinventar los principios cuando la cosa ya no se hace. Entonces, es, como diría Humberto Maturana, fundamentalmente inquisitiva y explicativa. La tecnología es distinta, la tecnología tiene que ver cómo vivimos con herramientas, y con herramientas complejas. Entonces, tan vinculada históricamente a lo largo del tiempo, pero la tecnología viene antes que históricamente que la ciencia, porque al principio el hombre picaba piedra y es tecnología. Y la humanización ocurrió con cómo la piedra y el fuego nos hizo ser lo que somos. Entonces, yo diría, si los productos al final no son usados por la gente, o por los gobiernos, o por los ministerios de salud, al final no hay. Entonces, la producción de la economía es fundamental para la tecnología. Y la segunda, la competitividad mundial es fundamental para la tecnología. Entonces, no es cierto que tú vas a poder sacar una idea de un laboratorio, la vas a patentar y después eso te va a... No, es un asunto mucho más complejo, ¿no? Y sobre todo en un país chico. Pero a lo que yo iba, para poder pensar el futuro, se requiere la construcción de un proyecto colectivo país. Y yo creo, y esto es una tesis que me gustaría que poder conversarla contigo, porque yo siento que hoy día vivimos profundamente atomizados, estamos fragmentados, hay una sociedad con mucha desconfianza instalada. Francisco, déjame darte un cuento. Yo estoy de acuerdo con lo último, pero no con lo primero. Yo creo que justamente es cuando decimos que vamos a construir un país, cada uno lo quiere construir a su gusto. Sí. Ni siquiera a su gusto, a su tincada, llamémoslo así, del momento. 10 días más, ya ni siquiera ya pasó, pero el desacuerdo queda, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es moderarse y decir de qué se trata esto. Yo diría, si tú miras el documento, lo primero que ponemos son horizontes de tiempo. Pongámonos de acuerdo en cierto horizonte de tiempo. Y nosotros elegimos 2 horizontes de tiempo, el 2025 y el 2050. El 2025, porque es el mandato del Consejo, 12 años. Y es un número bonito, nosotros 2013, 12, 2025. Habría sido feo 2027. Yo la estética le doy importancia. Y a eso le pusimos 25 años más. ¿Y por qué le pusimos 25 años más? Porque ya, estoy parando el dedo como Ávila, así que ya se me pegó. Ya estamos hablando en varios lados del 2050. Te voy a dar 2 conversaciones que están yendo en el mundo. Y eso es bien importante que tal vez apunta a la pregunta que tú me estabas haciendo. Yo digo, mira, antes que nos pongamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo cuáles son las conversaciones que ya están pasando en el mundo que nos van a afectar. Y que a lo mejor somos ignorantes. Y a lo mejor tenemos que tener por lo menos una perspectiva en común de que existen. Una de ellas es el cambio climático y el calentamiento global. ¿Y por qué el 2050? El 2050 es la que los científicos han tomado como referencia del año en el cual, si se llega a tal punto, el desastre es categórico. Entonces, evitar que algo ocurra en el año 2050 empieza a ser la conversación de movilización pragmática que se está dando y la cual el mundo está fracasando, pero por lo menos hay una referencia. Hay científicos que piensan de que no ocurre
Y hay otros que no va a ocurrir así, y hay otros que piensan que ya ocurrió el desastre y que la cosa viene fuerte. Bueno, eso, la primera cosa, la gente tiene que ponerse de acuerdo. ¿Es cierto? ¿De qué se trata? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo le va a ocurrir a la producción? ¿La agricultura va a cambiar? ¿Van a haber migraciones masivas? ¿Qué escenarios del mundo empiezan a ocurrir? ¿Quiénes están pensando esto? Y tú te vas a encontrar con que hay grupos científicos, hay discusiones en Naciones Unidas, hay centros en Estocolmo, hay una preocupación de mucha gente en el mundo. Ahora, si tú unes eso y dices, bueno, ¿quién va a estar vivo en el 2050? No tú ni yo. A lo mejor tú eres más joven, pero si estás ahí va a estar muy viejito. Yo tendría más de 100 años en aquella época. Difícil. Pero lo que sí queremos es que van a ver tu hijo y tus nietos, y llamemos a tu hijo y a tus nietos la suma de nuestro hijo y nuestro nieto. Ese es Chile. O sea, va a haber un Chile en aquella época. Y un Chile que va a ser afectado por lo que nosotros hacemos. Entonces, lo que yo diría, lo primero que tenemos que preocuparnos, ¿cuáles son los efectos de lo que hacemos hoy día que afecta a futuras generaciones? Yo diría que lo primero que tenemos que volver es al acto del amor por las futuras generaciones y el amor por Chile, ¿no? Si no, estamos hablando de cuestiones. Y ahora, yo como creo que los jóvenes que tienen ahora 30 años, 20 años, van a tener hijos de 20, 30 años cuando estén en 2050. Yo soy presidente del Colegio Altamira, el alumno mío que está hoy día en el primero básico va a salir en el 2025. Eso no es tan lejano. No es tan lejano. ¿No es cierto? Sí. Entonces, cuando empezamos a mirar eso, ¿no? Y tú mismo, esto es que este país de 8 años, de 4 años, pero el senador es de 8. Un senador de 2 periodos ya tiene 16 años. Entonces, entonces, cuando empezamos a mirar eso, entonces, el 2025 para muchas de las cosas es mañana. La educación es mañana, para el cambio de la salud es mañana. Para la computación y su artefacto es mucho mañana, porque eso cambia mucho más rápido. Y en otros va mucho más lento. Entonces, estos horizontes ayudan a eso. Y empezamos a ver qué va a tomar. Entonces, a mí, por ejemplo, sabemos nosotros que este país es demasiado dependiente del cobre y de la exportación de productos naturales. Ahora, una verdad absoluta que podríamos ponernos de acuerdo tú y yo es que si la producción de riqueza es exportación de productos naturales, es concentración de capital, y concentración de capital produce pobreza relativa de la mayoría de la población. Queremos salir de eso, no va a ser por bonos ni por impuestos, puramente va a tener que producir nuevas fuentes de riqueza. Y las nuevas fuentes de riqueza van a tener que ser basadas de alguna manera en una tecnología que de alguna manera requiere trabajadores científicos. Yo diría que es por ahí donde está el asunto, más que inventar nosotros. Ahora, como somos chicos, tenemos una ventaja. La ventaja de que si somos ágiles, podemos subir las olas que vienen más rápido. Porque la tecnología no depende de quién inventa, depende de quién produce, ¿no? O sea, ¿no es cierto? En el caso de Finlandia, que tú me dices, el éxito mayor que ha tenido la economía finlandesa histórico es Nokia, que va de salida. Pero por muchos años, un país de 4 millones se podía dar el lujo de hacer 15 millones de celulares mensuales. Pero generó el acuerdo social para ponerse de acuerdo qué tipo de sociedad quería construir. Claro, pero tú sabes que en el caso de Nokia en particular es más dramático, porque Nokia era una compañía fabricante de cables tipo Madeco y botas, ¿no? Y tenía una pequeña compañía telefónica que no había sido más grande que Manquehue, y el presidente se suicidó. No sé si sabías esta historia. No. Y quedó la escoba. Entonces nombraron de los ejecutivos al que estaba en la compañía de cables. Y ese tipo llegó con una visión que no conozco y dijo, no, tenemos que cambiar, vendió todo el resto y partió esto. Y se consiguió un apoyo del gobierno para investigación, unos acuerdos con los suecos, ¿no? Qué sé yo, y empezó esta historia maravillosa que ha sido la historia de Nokia, ¿no? Pero que no, como toda historia tecnológica no está nunca garantizada. O sea, la tecnología no es para tipos que les gusta la estabilidad, tiene que gustarle el surfing, digo yo, ¿eh? Cuéntame, y de los elementos de las conversaciones que están hoy día en el mundo, sí, instaladas para el año 2050, hemos hablado del cambio climático y otras, ¿cuáles recoge el informe? Porque yo creo que es importante que los chilenos conozcan este informe. Yo mira, en este horizonte lo que hicimos fue tomar, yo diría, preocupaciones de la humanidad que afectan a Chile, como esa es la referencia al 2050, y veámosla en concreto en Chile, no para ver todo lo que ya está pasando, sino que el Consejo solo habla de lo que podría pasar o que es urgente, que no está ocurriendo. ¿No te acuerdas? Porque si no tendríamos que meternos a gobernar el país y eso el Consejo no tiene ni la capacidad ni debe hacerlo, ¿no? Para eso están las otras instituciones, ¿no?, que tienen. Entonces,
Yo diría que esto es un diálogo que mandamos a estas instituciones para que reformulen parte de sus cosas y sigan dándose. Y ahí podemos responder la pregunta final que tú hacías, que volveremos a ella, cuáles son las instituciones que hay que modificar. Pero por ahora, quedémonos en este asunto, a la pregunta que tú me hiciste. Nosotros hablamos ahí en el sector energético, en el sector educación, en lo que nosotros llamamos, una bonita frase, ¿no es cierto?, la reinvención de la vida y la muerte, que es el asunto de la biología, la agricultura y qué sé yo, pero sobre todo la medicina, y finalmente la cultura, que es bien importante, porque al final tenemos que tener algunos giros en nuestra manera de ser, si no, y esa es la cultura. Yo quiero agradecer a Fernando Flores porque este documento, Surfeando hacia el futuro, que yo espero que todos los televidentes puedan tener acceso a él. De hecho, lo vamos a incorporar en la página del Senado y también de la Comisión Futuro del Senado de la República, para los efectos de que, en definitiva, estas orientaciones para la innovación y que, en definitiva, logran también aterrizar a proyectos específicos para los efectos de ir construyendo el futuro desde ya, Claro. nos permitan generar el espacio de convergencia en el país para los efectos de avanzar en esta materia. Por eso quiero invitarlos a leer este documento. Este es un documento que debe estar, sin lugar a dudas, debe ser de cabecera para aquellos que quieren ser líderes del mañana. Muchas gracias por este programa, muchas gracias Fernando por esta conversación. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias.